De regreso nos acompaña esta vez el doctor Horacio Vargas Murga, es el director adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Hideo Noguchi. Y bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a todos los radio oyentes de su prestigioso programa. Vamos a hablar un poco del tema de la salud mental, porque nosotros siempre hablamos de todos los temas, ¿no? De todos los temas incluso relacionados con la salud, de la calidad de atención, pero no le damos la importancia debida al tema de la salud mental. Y esto a raíz de un caso que ocurrió en Arequipa que ha sido tremendo, ¿no? Un psicólogo que mató a su hijo y que luego se suicidó, pero además la muerte de Luis se suicidó estando en prisión. Y la pregunta es: ¿qué es lo que puede llevar a esos extremos, ¿no? de desquiciamiento? ¿Y qué es lo que está pasando en relación a este tema en nuestra sociedad? Es decir, ¿cuán extendido está el problema? ¿Cuán serio es el problema de la salud mental y qué estamos haciendo para enfrentarlo? Los problemas de salud mental son problemas bastante frecuentes. Un problema de salud mental es una situación en la cual se afecta una o más funciones mentales, es decir, se puede afectar la conducta, las emociones, el pensamiento, la percepción. Y entre los problemas de salud mental están los trastornos psiquiátricos, que también son un grupo importante de condiciones médicas, de patologías. En el caso que usted menciona, habría que indagar más, pero digamos podría estar asociado a algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Es una posibilidad. Ahora, hay bastantes factores que también influyen, ¿no? Por un lado hay el factor biológico, que implica ya la predisposición que pueden tener las personas de desarrollar algún problema de salud mental, pero también los factores sociales, la familia, el contexto donde se desarrolla la persona pueden influir también alterando la salud mental de las personas. Pero está muy extendido en este momento el tema, por ejemplo, del estrés, de la ansiedad, que no son necesariamente problemas, digamos, psiquiátricos, ¿no? ¿Cómo es la diferencia entre lo que podría ser, digamos, el objeto de atención de un psicólogo y lo que es específicamente un caso psiquiátrico? Porque es totalmente distinto, son dos fenómenos diferentes. Sí, cuando ya hablamos de un trastorno psiquiátrico, de una patología, tenemos que ver algunas variables, ¿no? Una es la duración, cuando digamos el problema ya se extiende en el tiempo, ya no son digamos días, semanas, sino estamos hablando ya de meses de duración. Ya lo más probable es que esto se esté orientando a un trastorno psiquiátrico. Lo otro es la intensidad. Cuando los síntomas ya son bastante intensos, también esto orienta a la posibilidad de un trastorno. Y lo tercero es el compromiso del funcionamiento de la persona, es decir, su desenvolvimiento tanto personal, familiar, social. Cuando los síntomas ya comprometen de manera marcada el funcionamiento de la persona, entonces esto también apunta más hacia un trastorno psiquiátrico. ¿Existen cifras sobre la situación de la salud mental, sobre cuántos pacientes psiquiátricos hay en el Perú? Sí, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Hideo Noguchi, donde laboro, ya viene realizando estudios epidemiológicos en salud mental desde el 2002 hasta la fecha, y se han estudiado en todos estos años más de 25 ciudades alrededor del Perú. Y en 2012 se volvió a realizar el estudio en Lima, que se hizo en el 2002. Lo que se ha visto en la mayoría de ciudades en promedio es que la posibilidad de tener algún trastorno psiquiátrico en algún momento de la vida puede oscilar entre el 25 al 30%. ¿De la población? De la población. Pero eso es una cifra muy alta. Es alta. Es decir, uno de cada 4 peruanos podría en algún momento de su vida... En algún momento de su vida. Claro, cuando se ve, digamos, la cifra en el momento actual, digamos, cuando se realiza la encuesta, esta es menor, ¿no? Puede llegar alrededor del 20%, es decir, 1 de cada 5. En realidad, los cuadros son mucho más frecuentes de lo que se piensa, ¿no? Pero lo que usted está diciendo es sorprendente. Sí. Porque yo me imagino que la atención, que es el otro lado, es decir, estamos hablando de que 1 de cada 4 peruanos en algún momento de su vida ha tenido o va a tener algún problema psiquiátrico que requeriría, por lo tanto, algún nivel de atención. La pregunta es: ¿cuántos están siendo atendidos? ¿Cuál es la cobertura real de salud mental? Claro, lo que pasa es que la gran mayoría de personas
que padece, digamos, alguno de esos problemas, no acude a un establecimiento de salud, porque o bien no lo identifica, o bien piensa que los síntomas que está teniendo no son tributarios de atención o de recibir ayuda. Es decir, en promedio lo que hemos visto en los estudios es que básicamente entre 20 a 25% en promedio son los que van a buscar atención. La gran mayoría no busca atención. ¿Y cuáles son los casos más frecuentes? ¿La depresión? La depresión sigue siendo el trastorno, digamos, psiquiátrico más frecuente, ¿no? En el estudio que se hizo en el 2002 la cifra llegaba más o menos al 19%. En el 2012 se ha visto que en Lima está alrededor del 17.2% de tener algún trastorno depresivo en algún momento de la vida. Es lejos el cuadro clínico más frecuente que padece la población, no solamente en Lima, sino al interior del país. ¿Qué es lo que determina la diferencia entre una depresión momentánea, que puede incluso ser superada sin ningún tipo de tratamiento, y una depresión de esas de las que la gente no puede salir? Cuando las personas ya hacen una depresión ya como una condición clínica, ya los síntomas son más intensos, hay compromiso, digamos, de ciertas funciones biológicas, se altera el sueño, el apetito, y cuando la depresión se complica, digamos, no solamente la tristeza o la irritabilidad más profunda, sino que pueden aparecer ciertos pensamientos de terminar con la vida, incluso ya intentos suicidas, que es algo que estamos viendo con bastante frecuencia, ¿no? Todos los días hay noticias de intentos suicidas, ¿no? En diferentes partes de la población. ¿Cómo enfrentar, para empezar, este problema de la depresión? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Para empezar, ¿cuáles son los síntomas para que uno mismo sepa esto, lo que estoy teniendo es una depresión? Hay diversos síntomas. Los principales están en relación con el compromiso del ánimo, ¿no? Una persona con depresión puede estar triste o irritable, pero es una tristeza permanente, ¿no? Casi todo el día o la mayor parte del día, por lo menos en un periodo de 2 semanas. A esto se acompaña lo que se conoce como anedonia, que es la incapacidad de experimentar placer. La persona pierde el disfrute, el gusto por todo. Por todo, incluso por la comida, incluso por el sexo. Luego se compromete el sueño, insomnio, disminución de apetito, hay sentimientos de culpa, disminución de la autoestima, dificultad para la concentración, incapacidad para tomar decisiones, ideas recurrentes de muerte que cuando avanzan en el tiempo pueden llegar a pensamientos o ideas suicidas. ¿Y qué tiene que hacer una persona cuando tiene estos síntomas? ¿O qué debe hacer la familia si lo primero es buscar ayuda, ¿no? Ir a un establecimiento de salud para recibir una evaluación, y si se identifica que esta depresión es de moderada a severa, entonces ya requiere un tratamiento específico, ¿no? Ya las depresiones moderadas a severas ya requieren el uso de una medicación antidepresiva. Ahora, ¿nuestro sistema de salud está preparado para esto? O sea, usted está hablando de un asunto de la verdad grande. O sea, usted está hablando de que 1 de cada 4 peruanos alguna vez en su vida ha tenido un problema psiquiátrico, y que entre el 17, casi el 20% de los peruanos, 1 de cada 5 ha tenido un trastorno depresivo, y que este puede ser incluso peligroso para su vida. La pregunta es, ¿nuestro sistema de salud qué está haciendo para enfrentar esto? Se están avanzando en varias acciones, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental, donde laboro, desde hace más o menos 3 años ha desarrollado un proyecto de intervención de salud mental en la región Apurímac, donde se han capacitado a profesionales de salud en atención de diversos temas relacionados con la salud mental, sobre todo depresión, psicosis, ansiedad, abuso sexual, para que los profesionales de la salud también atiendan, porque ¿qué es lo que se ha visto? No hay suficientes psiquiatras ni psicólogos a lo largo del país para atender todos los casos. Pero ¿cuántos hay? ¿Usted tiene una cifra de cuántos psicólogos y psiquiatras hay en el Perú? ¿Y cuántos se requerirían? Psiquiatras en el Perú hay más o menos alrededor de unos 600, pero la gran mayoría están centrados en Lima. En realidad necesitaríamos triplicar o cuadruplicar. O sea, tenemos 600 psiquiatras para todo el Perú. Para todo el Perú, y la gran mayoría, por lo menos el 70-80%, están concentrados en Lima.
pero los médicos generales y los otros profesionales de la salud pueden ser entrenados para ver problemas de salud mental o trastornos psiquiátricos que no son complicados, ¿no? Así como un médico general puede tratar una infección urinaria y no necesariamente la persona tiene que ir donde un nefrólogo o un cuadro de diarrea aguda, lo puede tratar un médico general y no necesariamente tiene que ir con un gastroenterólogo. Una depresión no complicada, un trastorno de ansiedad pueden ser vistos por un médico general. Entonces, en la región Apurímac se ha entrenado a los médicos generales, a otros profesionales de la salud en hacer el diagnóstico, y en los casos por lo menos, digamos, iniciales, básicos, va siempre dar un tratamiento para la depresión, y la idea es que esto se replique a lo largo del país. Y ahora se ha firmado, digamos, el instituto ha firmado un convenio con las DISAS, la DISA Lima Ciudad, y con algunos DISAS son la División de Salud y también con la DISA Lima Este y con varios hospitales para fortalecer la atención en salud mental en la red de Lima. Y se ha desarrollado un proyecto para que a partir de este año los profesionales de salud también sean capacitados en determinados temas, ¿no?, en los más prevalentes en la atención de la salud mental, ¿no? Este mismo programa que se hizo en Apurímac también se va a desarrollar en Lima. Tenemos llamadas en la línea. Sí, buenas tardes. Adelante, por favor, escuchamos. Sí, señor, escúcheme. Yo tengo conocimiento que el presupuesto de la República para salud en general es el 0.05. Yo le pregunto al señor, lo que está entrevistando, ¿cuánto es el presupuesto que este gobierno ha destinado para salud mental? Porque realmente en un país fanático, autodestructivo, tenemos que estar enfermos, y no puede ser pues que haya solamente 600, 700 médicos de salud mental en 3 hospitales principales de acá en Lima, e incluso uno de ellos en peligro de que también lo quieren hacer viviendas, como el caso de la Herrera, porque fue donado para hospital. Y este fenómeno, si realmente se cumple, por eso que es peligroso que ya se está haciendo en la parada, porque formaría un precedente en que al ver todas las donaciones puede el Estado o los municipios hacer lo que quieran, ¿no? Sí, muchas gracias por llamar. ¿Tiene usted cifras con respecto a esto? ¿Con qué presupuesto se cuenta para salud mental? En realidad no tengo, digamos, la cifra exacta, pero, digamos, siempre, en lo que se refiere a salud mental, digamos, se ha ido, digamos, un poco postergando no ha sido, o sea, si la salud pública en general no ha sido prioridad, la salud mental menos, pero, digamos, hay un cambio, digamos, en estos últimos años. Ahorita, digamos, el tema de la salud mental es un tema, digamos, que está en agenda, que está vigente. Hay un interés en el Ministerio de Salud en particular de poder dar un impulso en lo que es la atención de la salud mental, y es por eso que a través del Instituto de Salud Mental y en coordinación con la Dirección de Salud Mental del Ministerio tratando de impulsar la atención en salud mental, ¿no?, de que todos los hospitales y centros de salud que cuentan con profesionales de salud puedan también dar atención en salud mental. Tenemos más llamadas en la línea. Adelante, buenas tardes, escuchamos. Buenas tardes, Nicolás. Adelante. Buenas tardes, doctor. Pregunta es, doctor, yo no sé por qué los psicólogos son totalmente diferentes a los psiquiatras, obviamente por ser profesiones diferentes, pero no ayudan casi nada. Yo he tenido más experiencia con psicólogos, pero los psiquiatras no han llegado a alcanzar, parece que fue una élite y difícil llegar a ellos porque particularmente no se consigue. No veo consultores de psiquiatra, más veo psicólogos. Y otra consulta más. Vivimos una generación donde, no solamente yo me pongo a pensar, ¿no? Yo pensé que yo no iba a ser el único, pero muchos han venido con ese tramo, psicología que hemos venido de los 80, ¿no?, de la época del terrorismo, de la época de la crisis económica, y no hemos vuelto esclavos, no hemos vuelto los de 40 para arriba, los 50 no hemos vuelto esclavos del trabajo, trabajamos, pero no vivimos. Y muy diferente de esta generación nueva que estoy viendo esclavo de la tecnología, ¿no? Lo que se nos viene es algo, ¿no?, totalmente, no sé qué futuro nos espera para la población, ¿no?, de Perú, ¿no?, de todo, ¿no? ¿Cómo realmente estamos preparados o no? Sí, muchas gracias por llamar. A veces pueden darse situaciones como la que describe la persona que nos acaba de llamar, donde no reciben la ayuda que esperan, ¿no?
y a veces puede darse psicólogos que a veces no pueden estar entrenados para dar la atención debida, pero hay psicólogos clínicos muy competentes, por lo menos con los que trabajamos en el día a día, que pueden dar una ayuda bastante, digamos, eficiente, ¿no? Es importante siempre trabajar a través de equipos multidisciplinarios, ¿no? Donde tanto el psiquiatra, el psicólogo, la enfermera puedan contribuir en conjunto en dar una atención adecuada, claro, para la salud mental. Porque yo me imagino las condiciones, le voy a dar solamente un ejemplo, ¿no? Porque yo creo que hay dos aspectos diferentes. Uno, lo que son ya los pacientes psiquiátricos, pero hay problemas de salud mental que no son necesariamente los psiquiátricos, pero que tienen que ver con la experiencia de vida de la gente. Por ejemplo, el tema que hoy día se ha estado tratando en Radio Exitosa de las empleadas domésticas y el desgarramiento familiar que supone ese tipo de trabajo, es decir, de mujeres que van a una casa que es ajena, a cuidar hijos ajenos, a resolverle los problemas a otros, que no duermen en sus casas, sino en una casa ajena, normalmente 5 y hasta 6 días a la semana, y que solo un día tienen una vida de familia. Inevitablemente ese desgarramiento va a producir problemas en la mujer, que tiene que pasar por eso para poder educar a sus hijos y criar y alimentar a sus hijos, pero también va a provocar problemas serios en los hijos que están sin mamá, porque en muchos casos la mamá es lo único que tienen, ¿ah? En muchos casos el papá simplemente entre los problemas se mandó mudar. Entonces, eso debería ser un tema de atención. Estoy citando solamente un caso, ¿no? Solamente un caso, por no citar el otro. Por ejemplo, los transportistas, hombres que trabajan todo el día, o el de los policías, que está trabajando un día de policía y el otro día de vigilante, no lo ven nunca en su casa. Y produce una crisis a nivel de lo que es la familia, ¿no? Sí, definitivamente estas situaciones de la vida diaria afectan la salud mental de la persona y de las personas que están alrededor de esa persona. Esos problemas no siempre llegan a trastornos, pero también requieren cierto tipo de apoyo emocional. Entonces ahí también es importante que las personas acudan a los establecimientos de salud para recibir el apoyo emocional. Pero eso que supone que en los centros de atención primaria de salud, en lo que digamos las postas, para empezar, debería haber no solamente un médico general, sino debería tratarse, por la dimensión del problema que usted está describiendo, de haber por lo menos un psicólogo y cada, no sé en qué proporción, también hasta psiquiatras, ¿no? En las zonas más pobladas o en las zonas de mayor concentración. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Sí, una de las dificultades que tenemos es que no hay suficientes profesionales, ¿no? Pero por lo menos en los centros de salud debería haber un psicólogo, ¿no? Y tanto el psicólogo como el médico deberían brindar la atención de salud mental para los casos no complicados. En los casos complicados irlos refiriendo a los establecimientos de mayor nivel. Derivarlos. Sí, tenemos más llamadas en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Señor Lucas, buenos días. Buenas tardes, adelante. Quisiera consultar con el doctor, está interesante el programa. Quisiera saber, yo tengo un hijo de 18 años que tiene motivo de ansiedad. He hecho tratar con el psicólogo me pasó a un psiquiatra y se está haciendo acá en el hospital María Auxiliadora. Pero hay momentos en que él está bien, pero después se descontrola, y incluso como iba a postular a la universidad no quiso a la última hora, no quiso ir. Por eso no sé, ya como cualquier padre de familia, señor Lucas, uno se preocupa y yo no sé si me puede dar alguna orientación más del doctor que está presente. Sí, claro que sí, gracias por llamar. Sí, quizás lo que convenga, digamos, con su hijo es, por un lado, ver si la medicación que está recibiendo es la más adecuada, si la dosis que está recibiendo también es la que necesita. Yo tengo muy buena referencia de los psiquiatras que trabajan ahí en el Hospital María Auxiliadora y sé que lo van a poder ayudar adecuadamente. Ahora, complementario a la medicación, también es importante que reciba algún tipo de psicoterapia. De repente está faltando ese componente para darle una ayuda, digamos, más integral. Un aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que ahora tenemos el Seguro Integral de Salud, y a partir, digamos, del año pasado se ha ampliado la cobertura del Seguro Integral de Salud para los trastornos psiquiátricos y problemas de salud mental, ¿no? Anteriormente esto estaba un poco más limitado.
Y eso es importante porque un tratamiento con psicofármacos sobre todo suele ser costoso. Y actualmente, digamos, el Seguro Integral de Salud está cubriendo, digamos. Claro, pero además, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo no soy un especialista ni mucho menos, después hablo de mi experiencia personal como padre. O sea, tienes un hijo que está súper ansioso y que llega al punto de que no quiere ir al final a dar el examen en la universidad, entonces eso puede resolverse, el nivel de los síntomas, digamos, el de la ansiedad con algún tipo de medicación. Pero hay un problema de fondo. ¿Por qué el chico es tan inseguro? ¿Por qué es lo que provoca esa ansiedad? Y muchas veces tiene que ver con relaciones en la familia, y eso supone determinados tipos de terapia que deberían ofrecerse también. Así como uno tiene derecho a que vaya porque se rompió una pierna, tiene derecho a que si hay un problema en la familia sea atendida. Así es, este tipo de terapias, digamos, deben ser, digamos, recibidas por los pacientes, y los servicios de salud ofrecen estas terapias, ¿no? Lo importante es poder canalizar en cada paciente cuál de las terapias es la más adecuada. Sí, tenemos todavía una llamada más, podemos hacer sobre el tema, una última llamada sobre el tema antes de ir al corte. Adelante, por favor, escuchamos. Nicolás. Sí, buenas tardes. Buenas, Nicolás, te habla Lalo de Barranco. Adelante. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias. A propósito de psiquiatras, quisiera saludar al doctor Esteban Chávez Ortiz, el mejor psiquiatra del Perú y uno de los 3 mejores psiquiatras de toda América según la ONU y la OEA. A propósito, doctor Vargas, usted que opina del doctor Chávez, el doctor Chávez se encuentra en la página San María. Gracias. Debe ser un paciente al que ha ayudado el doctor Chávez con seguridad. Sí, me pareció escuchar Esteban Chávez Ortiz. Conozco al doctor Hugo Chávez Ortiz, que ha sido mi profesor en pregrado, es un excelente psiquiatra. Hemos aprendido mucho de él, y así como él hay bastantes psiquiatras que trabajan día a día, como muchos profesionales de salud, ¿no? Que están dando atención permanentemente.